11 de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, así como también se desenvuelve como docente de nivel medio en la misma localidad. Es licenciado en Historia por la Universidad Católica de La Plata y se encuentra elaborando su proyecto de tesis doctoral en Historia sobre el gobierno episcopal de Monseñor León Krug. Es socio y miembro de la subcomisión de discusión con las nuevas teologías del general José Francisco de San Martín. Es colaborador del programa de radio Sentir Nacional, donde se desempeña como expositor de distintas efemérides de la patria. Es fundador y presidente del Centro Revisionista Argentino. Entre sus obras se encuentran El cruce de los Andes a través de las pinturas de Fidel Roy Matons, 2018, El revisionista analizando la historia argentina, 2020, El revisionista 2, La Edad Antigua, tomo 1, Grecia y Roma, 2021. Vida y obra de Monseñor León Krug, 2023. Desde 2019 se desempeña como escritor de diversos artículos históricos a través de su blog El Revisionista. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. La verdad es un placer para mí estar en este tan gran congreso, ¿sí? El primer congreso patagónico, realmente que me llena de alegría. Muchísimas gracias, querido profesor, por la invitación. Muchísimas gracias, querida profesora Karina. Y bueno, hoy día ahora lo que nos toca ver es la segunda etapa de lo que va a ser esta gran civilización que va a ser Roma, ¿no? Ahora vamos a hablar de la etapa de la República, ¿sí? Que va a ir desde el año 509 a.C. hasta el 27 a.C. ¿Sí? En esta época, ¿sí? Se desprende, ¿sí? De la etapa de la monarquía, que va a ser el rasgo característico. ¿Sí? ¿Qué es la república? La res pública, ¿sí? La cosa pública. A eso hace referencia. Ya como primera instancia se va a marcar en esta etapa de la civilización un profundo odio, un profundo resentimiento hacia la monarquía, justamente por esa etapa vivida bajo el gobierno de Tarquino el Soberbio, como explicó el profesor Santibáñez. ¿Sí? Eso va a decantar en la crisis de la monarquía, dándole auge a esta nueva etapa. Vamos a ser un poco breves, ¿sí? Pero bueno, también pido disculpas si me extiendo mucho. Si los profesores de historia tenemos este mal que empezamos a hablar y no terminamos más. ¿Cuáles van a ser las características principales de la República? En primera instancia, bueno, la mayoría de las asambleas, la mayoría de las magistraturas se van a mantener, ¿sí? Muchas de las que ya estaban en la monarquía se mantienen también en la República, a excepción justamente de la monarquía. Cargo que va a ser ocupado, ¿sí? En primera instancia por los denominados pretores o cónsules. Los cónsules van a ser dos, ¿sí? Elegidos desde el Senado y van a ser principalmente pertenecientes a la clase de los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Aquellas familias fundadoras de Roma, ¿sí? De los famosos patricios, ¿sí? Que vienen justamente del Senado también. ¿Se entiende? Entonces, ellos van a permanecer constantemente en el poder. Van a haber problemas con estos plebeyos también, ¿sí? por los cargos públicos, pero los principales van a ocupar fundamentalmente los patricios. Los cónsules van a tener un periodo de mandato de 1 año y van a ser fundamentalmente dos. ¿Sí? Se van a alternar uno con el otro y van a tener funciones jurídicas, funciones judiciales, ¿sí? y funciones administrativas. A su vez, los cónsules van a tener cuestores. Los cuestores van a ser los ayudantes de estos anteriores en funciones administrativas menores. ¿Sí? Pero bueno, antes de
seguir metiéndome con el tema este de las magistraturas dentro de la República, hay que aclarar que acá se observa un detalle. Es una mirada más horizontal de la autoridad. ¿Qué quiere decir? Por más que uno podamos admirar de que se observa una jerarquía, entre comillas, en la práctica, en la realidad, se buscaba que todas estas magistraturas existiesen a fin de que ninguna pase sobre la otra. Es decir, que exista una limitación para que no se concentre el poder en una sola. ¿Sí? Esto producto, como dijimos, de lo ya sucedido en la monarquía. Por eso, la República se va a centrar en esto, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en día. Más allá de que hoy tengamos, como se dice, sería una mirada peyorativa hacia Roma, nuestro sistema político-jurídico es una mezcla, es mixto entre la democracia griega, pero nuestras magistraturas, nuestra estructura política, y justamente responde a esto. ¿Sí? El Senado, los senadores, ¿sí? El Senado y el Senatus, ¿sí? de esta etapa de Roma. Por eso es tan importante y tan rico poder observar y poder aprender de esta civilización que tanto nos ha dado. Como dijimos, bueno, después la estructura social no va a cambiar mucho, ¿sí? Vamos a seguir estando entre los plebeyos, los patricios en la cúspide de la pirámide social, ¿sí? Los plebeyos y los no ciudadanos. Dentro de la República tenemos esta diferenciación entre los patricios y plebeyos en cuanto a los privilegios. Hay privilegios que pertenecían justamente al privilegio viene esto de ley privada, ¿sí? Algo que es propio para mí, más no para el otro, ¿sí? En el caso de los ciudadanos, tenemos también una distinción dentro de Roma, que son los ciudadanos ricos y privilegiados, aquí tenemos los patricios, y dentro de la República Romana tenemos una nueva clase social que van a ser los caballeros, los equites, ¿sí? Que van a surgir de la unificación de la península itálica, en las guerras de la península itálica. Estos justamente van a tener estos privilegios del matrimonio legal, ¿sí? La propiedad, el derecho a la propiedad y al poder y al acceso a la acción judicial, a poder inmiscuirse en política. Después tenemos los derechos ya públicos, que es el ejército, el voto, la elección como magistrado, la apelación. Esos ya son derechos y deberes de orden público. ¿Sí? Que ahí ya encontramos a los ciudadanos en cuanto a los, ya sea patricios, ya sea caballero, ya sea plebeyo. Hay una diferencia con la monarquía. ¿Sobre qué? En torno al poder de los plebeyos. Los plebeyos de la monarquía, como estableció también correctamente mi querido amigo el profesor Santibáñez, los plebeyos en la monarquía eran los campesinos, comerciantes. Bueno, hoy en la República, en esta etapa de la República, los plebeyos ya han adquirido bastante poder, sobre todo poder económico, justamente porque eran comerciantes. Al ser campesinos también se convierten en pequeños terratenientes, no a nivel de los patricios, pero van acumulando poder. Esto va justamente a detectar que va a caer en que los plebeyos detenten cada vez más un poco de poder. Hay una típica frase que dice que aquel que tiene el poder económico tarde o temprano desea el poder político. Sí, en el caso de los plebeyos tenían el poder económico, en este caso la mayoría, no todos, sí, pero aquellos que lograron escalar, y es lógico que van a querer también tener títulos de nobleza, que eso pertenecía justamente a los patricios. El problema entre patricios y plebeyos se va a extender durante toda la vida de Roma. Sí, eso va a ser una constante. Por otro lado tenemos los no ciudadanos. ¿Quién eran los no ciudadanos? Los esclavos, sí, ya sea esclavos o libertos. ¿Por qué? Tenemos el esclavo de nacimiento, el esclavo que era prisionero de guerra, pero también teníamos los esclavos que caían en esta distinción producto de las guerras de deudas, de juego o crímenes. ¿Sí? Un ciudadano romano podía caer en esclavitud.
Y lógicamente ya perdía sus derechos hasta que, bueno, pagara su deuda, por ejemplo. Pero mientras pagara su deuda se tenía que mantener vivo porque tenía que luchar, ya sea en el Coliseo o demás. ¿Sí? Y los libertos, justamente, son aquellos que alcanzan su libertad, ya sea por el beneplácito de su amo, de su señor, o ganando el rudis, en el caso de los gladiadores, cuando salía victorioso y el pueblo, el populus, en el Coliseo daba, digamos, la venia, es decir, vive, podía pedir la libertad. ¿Sí? Entonces el emperador se la otorgaba y le entregaba un rudis, que es como el gladius es la espada romana, el rudis era más pequeño, una espada de madera, donde se detallaba también la victoria de guerra de esclavo y podía obtener la libertad. Obviamente pasaba a ser romano, ¿sí? Entraba a la sociedad, pero más no con los derechos de un ciudadano. ¿Sí? Bien, volviendo ahora a las instituciones políticas, como dije, había algunas que se mantenían, otras nuevas. Las nuevas van a ser propiamente lo que va a ser el consulado y los cuestores, el cónsul y el cuestor, y algunas se mantienen como el senado, senatus, ¿sí? Sen, como decían también, los ancianos. La mayoría patricios, ¿sí? Habían algunos plebeyos que habían accedido aparte del Senado, pero no eran la mayoría, ¿sí? En su gran mayoría eran casi todos prácticamente patricios. Después tenemos la magistratura como la dictadura, el dictador. Hoy en día es mirado como algo peyorativo esta palabra, ¿sí? Pero recordemos que en esta época es una magistratura, es un escalafón más dentro de la República. Es como el famoso tirano, ¿sí? En Grecia, era un puesto público, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema del dictador? Era, como también se entiende en la República, en el hecho, ¿sí? Ejerce en un tiempo determinado, bajo una ocasión particular. Y acá hace referencia a situaciones de extremos peligros como la guerra, una guerra inminente, una crisis social, una crisis civil. Entonces ahí entra el dictador. Pero el dictador va a tener un periodo de 6 meses y puede extender su periodo 6 meses más. Uno de los últimos dictadores de la época de la República va a ser Cayo Julio César, ¿sí? Que no, pese también a muchas complicaciones, digamos, confusiones que se dan hoy en día en la mirada histórica, incluso en las películas, entendamos que Julio César fue un dictador, no fue un emperador, ¿sí? Fue el último dictador de la República de Roma. Después vamos a tener otras de las magistraturas, que va a ser la Asamblea Curiata. La Asamblea Curiata es una orden, ¿sí? Que se reunía en el terreno de Marte, así se entiende, no estrictamente militar, ¿sí? Para discutir el proyecto del cónsul, ¿sí? Los cónsules o los pretores, el pretor en el cargo en ese momento, si recordamos que esto se rotaba, presentaba un proyecto y la Asamblea Curiata podía aprobarlo o no, ¿sí? De hecho, el cónsul y, por ejemplo, el tribuno también, pero sobre todo el cónsul, después de finalizar su trabajo, su gobierno, debía rendir cuentas ante el Senado de todo su mandato. ¿Sí? Que distinto sería si se hiciera hoy en día, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la Asamblea Curiata tenía este poder, ¿sí? Que era quien aprobaba o no el proyecto del cónsul. Después tenemos una magistratura muy importante que, como digamos, si bien pareciera que estuviera hablando en orden jerárquico, ¿sí? Pero en realidad se van a dar cuenta, como digo, que es más horizontal, ¿sí? El tribunal. El tribunal era una magistratura específica que tenía poder de veto sobre las decisiones de la Asamblea Curiata, ¿sí? E incluso discrepaba en muchas cosas con respecto contra el Senado muchas veces. O sea, el tribuno, el único que podía, digamos, vetar sus decisiones era el dictador. Entonces,
es una magistratura que si se utilizaba de manera inteligente, podría ser muy efectiva. Bueno, los hermanos Graco dieron gala en esto, ¿no? En las distintas medidas que tuvieron y cómo utilizaron el poder de esta magistratura tan específica. Por eso digo que las instituciones dentro de la República son muy específicas y buscan que ninguna, evitar que se aglomere el poder dentro de una en específico. Bueno, acá pueden observar en el cuadro ya todas las asambleas de una manera un poco más práctica, ¿sí? Con su función, la cantidad, ¿sí? Y bueno, cómo se elige y qué representa, ¿sí? A quién ayudan y demás, ¿sí? Como tenemos los caballeros, el edil, ¿sí? La asamblea curiata, ¿sí? Y la cuestura, por ejemplo. Es más o menos para que puedan tener una visión más clara de la República. Bien, dentro de la República vamos a tener una gran expansión. Una gran expansión mediante distintas formas. Obviamente la guerra, ¿sí? Si hay algo que caracteriza a Roma es la guerra, ¿sí? Es su razón de ser. También tenemos distintas movidas políticas en cuanto a alianzas con diferentes pueblos, que también van a modificar también la escala social. ¿Sí? Vamos a tener los latinos, ¿sí? Y los ciudadanos, que viven en Roma, y los latinos, los habitantes de la Lazio, digamos, ¿no? Y fíjense cómo a través de la unificación se va modificando permanentemente esto, ¿no? A través de las distintas maniobras, ya sean militares o diplomáticas, se va a ir modificando la estructura social de Roma. ¿Sí? Bien, una de las expansiones territoriales se va a dar primero en cuanto a la conquista de la península itálica. ¿Sí? Las diferentes campañas militares contra los ecuos, contra los galos. Aquí encontramos sobre todo Julio César, lo que más prestigio le va a dar su campaña contra los galos. No sé si han visto, aquí por ahí son muy jóvenes, pero tal vez sus padres recuerden la famosa historieta del dibujito Asterix y Obelix contra el César. Sí, bueno, es justamente la campaña de Julio César contra los galos. Bueno, ahí se da, ¿no?, que se toma a Julio César como emperador, pero ya hicimos esa aclaración. Y es justamente, recordamos que en Francia, la parte sur de Francia, el norte de Italia, representa la Galia, ¿sí? Hacia el norte de África, de Francia, es la zona de la Franquia, los francos, ¿sí? Y los germanos, en la parte de Alemania, ¿sí? Entonces son los denominados después pueblos bárbaros, ¿sí? Bárbaro, los romanos le decían bárbaro al extranjero, al que no era de Roma. Hoy en día bárbaro es como una connotación, incluso bruto o poco civilizado, pero en este tiempo se lo miraba como el extranjero. Acá tenemos las distintas campañas militares dentro de la península, donde Roma muchas veces va a perder guerras, sobre todo con Pirro, ¿sí? Con Pirro, donde va a tener una victoria, este último, ¿sí? Pirro va a tener una victoria muy específica, muy importante sobre los romanos, pero con una característica: perdió casi todo su ejército en la victoria. De ahí viene que Pirro dice: si ganamos, si tenemos otra victoria como esta, habremos perdido la guerra. De ahí viene la palabra victoria pírrica, ¿qué cosa? Sí, pero Roma permanentemente va a demostrar su valía, permanentemente va a demostrar que pese a las derrotas, va a ir avanzando. Una de las últimas, también dentro de la península, son las batallas contra los griegos de Italia, ¿sí? Al sur de Italia. Tenemos, como habíamos mostrado el profesor al inicio, cuando hablaba de la expansión del pueblo romano y hablaba de la geografía de Italia, en el sur, todo lo que es la idea de Sicilia y la parte sureste de Italia estaban también colonias griegas, ¿sí? Por las cercanías. Después vamos a entrar a una de las
conquista ya del Mediterráneo, una de las conquistas, una de las guerras más significativas para la República Romana, que va a ser la guerra contra Cartago. Aníbal, el cartaginés, aquel que puso contra las cuerdas a la loba. Uno de los pocos, ¿sí?, que realmente puso en aprietos a Roma, pero como digo, la loba, Roma, no es un hueso duro de roer, ya lo ha demostrado durante toda su vida. ¿Sí? La primera guerra púnica se va a dar en el 260 a.C. hasta el 255 a.C. Esa lucha, si pueden ver, se va a dar a partir de la toma de Sicilia. ¿Sí? ¿Por qué? Cartago está ubicada al noreste de África, es una ciudad sumamente portuaria, ¿sí?, comerciante, muy poderosa. Entonces, controlar Sicilia le va a poder brindar un lugar estratégico dentro del Mediterráneo y le permite también un acceso mucho más fácil a cualquier parte de Italia. E incluso podía atacar a Roma desde cualquier punto. Por eso se va a dar esta primera lucha, donde Roma va a salir victoriosa y Cartago va a tener que pagar deudas, ¿sí? Va a tener que pagar una indemnización de guerra a Roma, ¿no? La segunda guerra púnica, ¿sí?, se va a dar del 218 al 201 a.C. y aquí es donde se va a dar tal vez una de las proezas más grandes del mundo antiguo, ¿sí?, que va a ser, si quieren por favor, profe, mostrar de vuelta el mapa para que lo puedan ver. En el mapa tenemos Cartago va a llevar adelante una campaña de retaguardia, ¿sí? Va a atacar por la retaguardia a Roma desde el norte, va a cruzar hacia la zona de Hispania, ¿sí?, cruza Francia y va a utilizar los Alpes, el famoso cruce de los Alpes de Aníbal, el cartaginés, donde va a utilizar las rutas comerciales de Roma. ¿Sí? O sea, si bien es una de las primeras proezas de la historia, también, bueno, hay que tener en cuenta que utilizó elefantes. Si el elefante no pasa por cualquier territorio. Los Alpes tienen una geografía muy particular. Los Alpes tienen una altitud máxima de 2000 metros de altura. ¿Sí? Y al utilizar rutas comerciales que había creado Roma, había allanado totalmente el camino. ¿Sí? Después, muchos años más adelante, va a venir Napoleón también cruzando los Alpes, pero nada se le va a igualar al cruce de los Andes de nuestro máximo prócer argentino, José Francisco de San Martín, cruzando la cordillera más ancha y larga del planeta con una altitud de 5000 metros de altura. Discúlpenme, no puedo con mi genio. Pero bueno, había que reconocer esto, ¿no? Pero bien, volviendo con Aníbal, va a atacar desde el norte y va a llegar hasta las mismas puertas de Roma. Va a ir obteniendo decisivas victorias desde la zona del Piamonte. La zona del Piamonte es la parte norte, actualmente conocida, ¿no? De esta región se conoce así en Italia. El Piamonte italiano atraviesa la Lazio y llega hasta las puertas de Roma, donde la va a sitiar. Roma va a quedar sitiada, va a quedar en jaque. ¿Sí? Aníbal comete un error garrafal. Comete un error garrafal que es esperar que Roma se rinda. Entonces, ahí va a descubrir la famosa frase, ¿no? Facere in patifortia Romanum est. Hacer y padecer las cosas difíciles son propias de Roma. Ahí va a aparecer la figura de Escipión, el africano, que va a derrotar a Aníbal y lo va a hacer retroceder hasta las costas africanas, del norte de África, para dar fin, ya, si lo que va a ser la tercera guerra púnica, va al inicio, la última batalla de la guerra púnica, que va del año 149 al 146 a.C., donde Escipión se va a enfrentar. Escipión ya venía evaluándolo constantemente, porque recordemos que el romano no se queda permanentemente en las derrotas o las victorias, sino que va evaluando
constantemente a su enemigo y va aprendiendo de sus errores. Escipión evaluó a Aníbal, el cartaginés, y lo va a atacar en África, llevándolo ahora a las puertas de Cartago, dándole vuelta al tablero. Se le va a dar vuelta al tablero y Escipión esta vez no va a dudar, va a atacar Cartago y la va a saquear y la va a destruir, ¿sí? Convirtiéndose así Roma en ya no solamente la potencia de la península itálica, sino que se va a hacer del mar Mediterráneo, lo que después será de ese momento conocido por ellos mismos, ¿no?, como el Mare Nostrum, el mar nuestro mar. ¿Por qué? Porque justamente si desde el sur de Europa es Roma, cruzo el Mediterráneo, llego a Roma, justamente es nuestro mar, el Mare Nostrum. Así es como lo catalogamos. Bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta expansión de la República? Fundamentalmente, tenemos consecuencias políticas. Primero y principal, Roma como dueña del mundo conocido, Roma como el baluarte del poder y la hegemonía del Mediterráneo. A esto tenemos también la gran cantidad de problemas también políticos en cuanto al control del poder por parte de los patricios y los plebeyos, ¿sí? Como también consecuencias económicas favorables en este caso también para Roma, en cuanto a que hay más territorio, hay más recursos, tanto económicos como de tierra, ¿sí? Pero también sabemos que esto acarrea distintas consecuencias también negativas. ¿Por qué? Porque el que más tiene, más quiere. También se va a dar esta repartición entre las tierras, repartición del poder económico entre la clase pudiente, ¿no? Y bueno, se van a empezar a formar grandes terratenientes, ¿sí? Tenemos consecuencias religiosas. ¿Por qué consecuencias religiosas? Consecuencias religiosas en cuanto a que el romano tiene sus dioses, ¿sí? Júpiter, Marte, ¿sí? Pero también adopta a las deidades de los pueblos que conquistan. Y en esto el romano se siente hasta generoso también, ¿no?, con el pueblo conquistado, porque les deja tener sus dioses, pero también les dice, bueno, yo acepto tus dioses, pero tus dioses quedan en segunda categoría. Primero están los nuestros, primero son estos los que tienen que atacar, ¿sí? Eso en consecuencias también religiosas de todo pueblo que conquista, ¿sí? Y bueno, las consecuencias también intelectuales. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza sobre todo el contacto con Grecia. Roma va a adoptar mucho toda la filosofía de Grecia y esto lo va a nutrir enormemente. Y si hay algo que demuestra, ¿no?, estas culturas es que una tiene todo el pensamiento, todo el intelectivo y se va a unir a la practicidad de Roma, ¿sí? Entonces, esto va a ser algo beneficioso para la República y obviamente también más para los futuros y para sus nietos, que somos justamente nosotros, no somos nietos de Roma. Bien, después, con el fin de la República, vamos ingresando ya a los finales de la República, ya cerca del año 27 a.C., donde se van a empezar a venir justamente estas causas sociales y políticas. El enfrentamiento entre plebeyos y patricios por el control del poder, los descontentos con las reformas de César, de Julio César, vamos a tener el ejército, que es causa también de la decadencia, dado que la expansión territorial también requiere más soldados, y como así pasó, como también pasará en el futuro, aquí en la República, Roma también empieza a aceptar miembros o soldados de otros pueblos que conquistan, ¿sí? Ya sea como mercenarios o miembros efectivos del ejército. Y bueno, ya no van a pelear por Roma, sino también pelean por su jefe. Si no hay un sentido de pertenencia, ¿se entiende? Entonces acá también, dentro del ejército, se da este conflicto
El ejército es uno de los pilares de Roma. Los pilares principales de Roma son la familia, el ejército y el gobierno, ya sea el emperador en el futuro, en este caso la república. Al caer uno de los pilares, al tambalearse uno de los pilares, toda la estructura se tambalea. En este caso fue el ejército. Como digo también, la pelea también de guerras civiles entre Graco y Sila, ¿sí? Entre los tribunos, ¿sí? Y bueno, ya la fase también de agotamiento, como dijimos, el primer triunvirato de Craso, Pompeyo y César, que este triunvirato va a gobernar hasta ya el control efectivo de Julio César como dictador. La guerra civil va a llegar a un punto tal que era necesario que en este caso la dictadura entrase como establecía las normas de la misma, de la República, y entra como dictador Cayo Julio César, quien va a llevar adelante, si más adelante no, ya me adelanto un poquito, ya después vuelvo a la línea de tiempo, ¿sí? Va a llevar adelante una serie de reformas, como la creación de una moneda con su rostro, la reorganización y reducción de los ciudadanos que recibían, ¿sí? Bajo decreto grano gratis, ¿sí? Esto porque dan los patricios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer César? Van a tener que pagar impuestos, van a tener que pagar grano porque hay hambre en el pueblo. César va a ser muy llegado al pueblo romano, al populus, y esto es lo que le va a dar más fuerza y más prestigio, pero también le van a dar el odio por parte de los senadores y los demás políticos de Roma. También el aumento del número de los miembros del Senado, también, ¿sí? Como para poder negociar un poco con esta magistratura, para llevarse mal con el Senado, y digamos que no es muy beneficioso para la integridad física del político, ¿no? Ya sea emperador o dictador. La reforma también del calendario, un plan de poblamiento de las provincias, porque muchos estaban, recordemos, tenemos más territorio, tenemos que poblarlo, ¿sí? Todos estaban ubicados cerca de la península itálica, entonces había que empezar a poblar el resto del territorio. El fomento de la construcción de obras arquitectónicas, ¿sí? Pero todo más allá de todo eso, ya en el año 44 a.C., César va a ser apuñalado en el palacio por miembros del Senado, y esto va a llevar a otra crisis social y política, donde va a asumir el segundo triunvirato, ya integrado por Marco Antonio, Lépido y Augusto César, ¿sí? Que también van a tener sus discrepancias, sus conflictos bélicos, y bueno, se va a terminar eligiendo como primer emperador de Roma, Augusto César. Bueno, he ido un poco rápido, espero haber sido lo más claro posible, así que bueno, también quedo atento a algunas preguntas. Y bueno, acá en la anterior, si pueden ver la diapositiva anterior, hay una pequeña línea de tiempo con la cronología de la República. La línea de tiempo es un elemento muy necesario dentro de la historia. Nos permite ubicarnos en el tiempo, conocer de una manera más práctica los años y qué ha sucedido. Entonces, por eso me gustó esta cronología, ¿sí? Espero que también les pueda servir para poder ver los periodos de tiempo de esta etapa, ¿no? Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si tienen una pregunta. Y ahora podemos hacer, si alguien quiere preguntar. Sí, yo quería hacer una. ¿Por qué causa entró Julio Cayo César como dictador? ¿Cuál fue el motivo? Bien, como decíamos primero, las guerras civiles, fundamentalmente. Sí. Teníamos también los conflictos políticos con los pueblos bárbaros también. ¿Sí? A esto se le suman los conflictos con los demás miembros del primer triunvirato. Entonces, se elige a Julio César. Recordamos que Julio César es hijo de una familia patricia, de las más antiguas, entonces contaba también con el prestigio, contaba también con un pasado glorioso, ¿sí? El sometimiento de las Galias, las guerras Galias, ¿sí? Entonces César ya contaba primero con ese prestigio, entonces veían en él a ese caudillo fuerte y capaz de poder sofocar
estas guerras civiles entre Graco, Sila, los plebeyos y los patricios. Entonces, por eso va a ser elegido dictador y bueno, va a durar un periodo de estos 2 años, ¿no? Y bueno, producto de estas reformas también se verán grandes enemigos que van a provocar su fallecimiento. Profesor, yo le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué peleaban los patricios con los plebeyos? Fundamentalmente por derechos privados, ¿no? Primero por el privilegio y el acceso a cargos públicos de relevancia, sobre todo al Senado, ¿sí? Dictador. Entonces, había cargos que solamente pertenecían a los patricios. Y bueno, los plebeyos, que siempre fueron campesinos, comerciantes, como digo, van a empezar a tener poder económico, entonces van a querer tener control político. Y esto va a motivar con este enfrentamiento entre los patricios, que siempre su carta, digamos, su as bajo la manga de los patricios, ¿sí? Es que nosotros somos las familias fundadoras. Nosotros venimos del pasado, de la etapa de la monarquía, de los inicios de Roma. ¿Sí? Ustedes son plebeyos. Entonces, ahí es donde se da también el gran conflicto, ¿no? Es decir, no importa que ustedes sean patricios, nosotros también tenemos derecho, digamos, si queremos tener poder político. Tenemos dinero, tenemos poder político. Entonces, por eso se habla de enfrentamiento. También la rigurosa estructura social. Recordemos, como también se mencionó, los patricios no se podían mezclar entre plebeyos. ¿Sí? Entonces, era una estructura social muy rígida la de Roma. Y bueno, por eso también se dan estos conflictos, ¿no? Y otra pregunta, profesor. ¿Qué vínculo había entre César Augusto Julio César y Augusto Octavio? Era el sobrino nieto, o sea, Octavio Augusto era el sobrino nieto de Julio César, lo cual también va a ser una de las primeras medidas de Octavio y va a ser vengar a quien mataron a su abuelo. O sea, vengar a su abuelo, ¿no? Pero sí eran familiares. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias.